capítulo 14, capítulo 4, versículos 14 al 16. Vamos a ir del capítulo 4, 14 al capítulo 5, 3. Son solamente unos 7 versículos. Capítulo 4, versículo 14 hasta el 16. Inmediatamente comienza el capítulo 15 y vemos los 3 primeros versículos de ese pasaje. Yo sé que es mi culpa que estén un poco así como distraídos, porque no arrancaba esto a tiempo, pero sí alcanzamos a predicar por lo menos unas 4 horas, así que les animo a que no se duerman tan rápido. Así dice la palabra del Señor, versículo 14 de Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo, versículo 1 del capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Amén. Quédense en ese pasaje. Vamos a estudiar esos versículos en esta mañana. Y me hago una pregunta. Hay una necesidad un poco de traducción allá, ¿lo iban a arreglar? ¿Está bien, Pipe? ¿Ya está bien así? Ok, perfecto. Cada vez está entendiendo más español. Ok. Les decía que algunas personas enfrentan los problemas de la vida con confianza y valentía, mientras que otros son atormentados por la duda y el fracaso. ¿Por qué será eso? Una razón es que mucha gente tiene una idea equívoca de quién es Jesús. Y lo conocemos a Jesús de una forma superficial, o a veces decimos porque Jesús es el pan de vida. Ah, sí, lo tenemos así claro. Y es el agua de vida. Claro que sí. Y eso es verdad. Pero ¿cuántos conocemos o cuántos de nosotros le conocemos como nuestro gran sumo sacerdote? ¿Cuántos lo conocemos así? ¿Ok? Permítame decirle algo. Es necesario tener un concepto claro del Antiguo Testamento para poder entender a Jesús como el sumo sacerdote. Porque si usted trata de obviar el Antiguo Testamento e interpretar a Jesucristo dentro de nuestro propio contexto, interpretar a Jesucristo como si fuera alguien del diario vivir nuestro, si lo sacamos del contexto histórico bíblico y de todos sus niveles y categorías, usted pudiera convertir a Jesús en un entrenador deportivo, en un terapeuta, o en un buen ejemplo, o en un gurú, o en un mentor, o en un héroe, o en un vanguardista, y pudiera ser que haya verdad en cada una de esas explicaciones, pero no serán tan verdaderas y profundas y autoritativas, y útiles como las categorías o las enseñanzas que la misma Biblia enseña en el Antiguo Testamento. Si vemos a Jesús como alguien, más bien como mi amigo el chévere, o lo tratamos a Jesús como uno de los mejores amigos terrenales que tenemos, realmente va a suceder algo. Será muy pobre la visión del Cristo de la gloria que nosotros tenemos. Amén.
Pero la Biblia nos enseña algo. La Biblia nos habla de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento. Estaremos estudiando hoy en Hebreos y hemos leído que Él es el sumo sacerdote. Vamos a conocer entonces un poco más. Entonces, en nuestro texto tenemos una de esas antiguas enseñanzas o categorías para entender quién es Jesús y qué vino a hacer. Es decir, qué quiere decir la palabra sumo sacerdote y cuál es su función. Y eso es lo que nos dice Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Ahora, en el día de hoy no hay sacerdotes, ¿cierto que no? En este día en el tiempo de hoy no tenemos sacerdotes a nuestro alrededor. No sabemos cómo ellos funcionaban. Solamente a través de la Biblia nos enteramos de todo esto. Así que esta es una enseñanza o una categoría para comprender a Jesús y pues es una enseñanza que nos parece un poco extraña, porque no entendemos a Jesús realmente como sumo sacerdote. Pero Dios planificó siglos de historia con Israel, y esos siglos de historia están registrados en el Antiguo Testamento para que tuviéramos un contexto a fin de comprender esta categoría o esta enseñanza, o qué es lo que esto significa. Esto significa que Dios mismo cree en que la enseñanza, o creyó el Señor que esta enseñanza era necesaria para nosotros y era básica y era importante. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Nos queda claro que para Dios es importante que entendamos el Antiguo Testamento? Ok. Porque hay creencias. Algunos dicen, no, es que nosotros hoy vivimos, hoy ya estamos en la gracia, el Antiguo Testamento no sirve para nada. ¿Han escuchado a alguno decir eso? Equívocamente dicen esas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros anulamos el Antiguo Testamento, si anulamos el Antiguo Testamento, estaríamos anulando los 10 mandamientos, la ley. Entonces hoy sería posible o sería legal matar a otro, porque la ley nos dice no matarás. Entonces no es verdad que porque estamos en la gracia no tenemos necesidad de conocer lo que el Antiguo Testamento nos dice. Entonces tal vez alguno piensa, no, pero eso es algo arcaico, eso es muy antiguo, es irrelevante para la actualidad, nadie sabe que es un sumo sacerdote y a nadie le importa. Tal vez a nadie le importa, pero traduzcamos de alguna manera a Jesús a una de nuestras categorías o enseñanza familiar. Digamos que Jesús es un abogado defensor. Entonces, una vez más estaríamos empobreciendo el concepto de Jesús, empobreciendo su real persona, y nos alejaríamos entonces de la verdad. En lugar de pensar en estas cosas, creo que de lo que debemos hacer es volver al contexto de Dios, a la historia de Dios, al libro de Dios, y aprender algunas verdades profundas y maravillosas que de otra forma pasaríamos por alto. ¿Ok? Vamos a ir entonces a la palabra un poco más. Porque un sumo sacerdote no es igual que un abogado de defensa o otra persona de la sociedad. Realmente nuestra historia, nuestros conocimientos son muy limitados para interpretar a Jesús. Jesús es demasiado grande, demasiado relevante para que quepa en la explicación que el mundo puede dar hoy. Porque ¿saben qué? El mundo no conoce a Jesús. Y si el mundo no conoce a Jesús, sería muy terrible que la iglesia tampoco conozca a Jesús. Es por eso que es importante entender el fundamento, la base que tiene el Antiguo Testamento para enseñarnos quién es Jesús. Amén. Entonces, quedemos claros en esto. Nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra época son demasiados provinciales, o podría decir demasiado ignorante en lo que tiene que ver con la historia de Jesús. Así que hoy de verdad deberíamos agradecer al libro de los Hebreos, que a veces tiene cosas difíciles de entender, pero tiene grandes riquezas. Y yo creo que hoy tenemos una oportunidad, y me planteo mostrarles, según estos versículos, la historia y la religión del Antiguo Testamento,
y podemos darnos cuenta que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento tenía una base y estaba dirigido a una persona, y esa persona se llama Jesucristo de la gloria. Amén. Entonces, es más, la palabra del Señor, en las mismas palabras de Jesús, Él dice algo muy interesante en Juan 5:39. Dice: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Wow. De una forma u otra, toda la palabra de Dios tiene que ver con Jesús. Dios estaba guiando la historia de Israel como un trasfondo para ayudarnos a dar sentido a la venida de Jesús. Porque si no hubiera habido una historia de sacrificios, de todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, nos sería muy difícil entender que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Hebreos capítulo 5 versículos 1 al 3 nos da una pequeña visión de quiénes fueron los sumos sacerdotes en la vida religiosa del Antiguo Testamento. El versículo 1 dice que los sumos sacerdotes venían de entre los hombres y eran seleccionados para el bien del pueblo a fin de ofrecer dones y sacrificios a Dios por los pecados de los hombres. ¿Ok? Quiero que se quede con eso un poco en su mente. Entonces, esto abre realmente ante nosotros todo un mundo de significados. El primero, hay un Dios, hay pecado. Este pecado ha creado una barrera entre Dios y el pueblo, pero Dios hizo algo. Dios ha hecho una provisión para ser reconciliado con el pueblo. ¿Cómo lo hizo? Él ordenó que hubiera sacerdotes humanos que serían los intermediarios, y estos sacerdotes ofrecerían sacrificios. Habría un derramamiento de sangre. Dios lo puso en esas características. Era como una especie de sustituto animal por el pecador. Dios, cuando miraba aquellos sacrificios, de alguna manera eso aplacaba la ira de Dios por un tiempo, y la aplacaba entonces por los pecados de las personas. Aplacaba la ira de Dios, y Dios estaba airado con el mundo debido a tanto pecado, y entonces vienen los sacrificios. Pero en ese sacrificio, o en esos digamos, esta sociedad con sacerdotes, y elevando a los sacerdotes como a lo más alto y más prestigioso de ese tiempo, podemos ver que esos sacerdotes tenían un problema. Había muchas insuficiencias, muchas dificultades en la vida de estos hombres, y vamos a verlo aquí en Hebreos 5:3. Dice, es que el sumo sacerdote, por favor, podemos 5:3, ¿qué dice ahí? Él tenía que ofrecer, ¿qué? Por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Por sí mismo. Nos damos cuenta, ese sacerdocio era insuficiente, porque ese hombre también era pecador. ¿Ok? ¿Nos queda claro ese punto? Esto no solo significaba que su amistad, su simpatía sería imperfecta, y que su presencia ante Dios en el lugar santo sería también limitada. ¿Por qué? Porque él algún día iba a morir. También significaba que el hombre entonces tendría que ser reemplazado. ¿Ok? Eso también es parte de esa insuficiencia de ese sacerdocio. Entonces, este hombre nunca podría garantizar una presencia continua para intervenir por el pueblo delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Pero ese es el propósito entonces de la historia de Israel. ¿Cuál era el propósito? Mostrarnos el sacerdocio imperfecto, inadecuado e incompleto, y también señalar algo mayor, a alguien perfecto y a alguien completo. Ese sacerdocio se demostraba que no iba a ser suficiente, pero a la vez habría un camino y una esperanza para un sacerdocio perfecto,
para un sacerdocio completo y santo. Señalaba entonces a Jesucristo. Señalar a algo mayor, a alguien perfecto, señalaba entonces a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro supremo y perfecto sumo sacerdote. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Quién es Jesús? Nuestro perfecto y sumo sacerdote. Amén. De hecho, incluso los sacrificios que el sumo sacerdote ofrece señalan a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es un cumplimiento tan perfecto y completo del sacerdocio, que Él no solo es el sumo sacerdote, también Él es el mismo sacrificio que el sumo sacerdote hace. Él es el sacerdote, pero Él mismo es el sacrificio. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, miremos por tanto lo que Hebreos 4, 14 al 16 nos dice. ¿Y qué nos dice acerca de nuestro sumo sacerdote perfecto y supremo? ¿Y qué diferencia puede tener o tiene Él en estos tiempos? ¿Cuánto puede marcar su vida al entender esto? ¿Cuán diferente es la vida de alguien que conoce la verdad en cuanto a Cristo como sumo sacerdote? ¿Cuánto puede esto influenciar en su vida? Vamos a ver un poco más de este tema, ¿ok? Entonces veamos que el versículo 14 de Hebreos 4 nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, que está vivo y está con Dios. El versículo 14 entonces nos da 3 detalles esenciales. Está vivo, está con Dios, por encima de los cielos, y Él es el Hijo de Dios. Él está vivo, Él es el Hijo de Dios, pero Él trascendió. Él está por encima de los cielos. Dice entonces, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y como primera cosa vemos que Jesús está vivo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento todos están muertos, pero Jesús está vivo. Eso ya es una gran diferencia. ¿Sí o no? Ok. A diferencia de entonces de todos estos sumos sacerdotes, ya murieron. Jesús murió, sí, pero resucitó y de entre los muertos para nunca más morir. ¿Ok? Es por esta razón que se dio fin a todo el sistema del sacerdocio antiguo. Ya no hay necesidad de más sacrificios. No hay más necesidad de sacrificio de animales. Jesús es el último y supremo sacerdote entre el hombre y Dios, porque Él nunca muere y es dador. Escuche esto. Una de las cosas maravillosas de este sumo sacerdote que tenemos, Él es dador de eterno perdón. Nadie se pone contento con eso. ¿Sabe? ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece maravilloso que Jesús haya perdonado sus pecados? Eso es maravilloso, ¿cierto? Pero qué grande, qué majestuoso es que Él nunca viene a echarnos en cara que Él lo hizo. Él no es como el hombre, hoy te perdono y no te perdono. Hoy te perdono, pero mañana vuelvo a estar enojado contigo. No, Él nos ha perdonado. Amén. De una vez y para siempre. ¿Ok? Y Él sigue estando vivo. Él llegó a ser, por favor acompáñenme a Hebreos 7:16. Y veamos que Él llegó a ser sacerdote mediante una vida indestructible. Tenemos un sacerdote indestructible y Él está vivo. Él está con Dios sobre los cielos. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, según el poder de una vida indestructible. Wow, qué Dios tenemos. ¿Ok? Él también está con Dios sobre los cielos. El hecho de que Él trascendió los cielos nos trae a la mente la ascensión de Jesús cuando se levantó a través de las nubes y del cielo hacia otro reino, es decir,
hacia la misma presencia de Dios Padre, donde estaremos eternamente con Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amados hermanos, antes de Cristo, al lugar santísimo del tabernáculo o templo, solo se entraba, perdón, solo se entraba una sola vez al año. ¿Puede entender eso? Pero eso solo era una sombra del verdadero lugar santo en el cielo, donde mora Dios. Y fíjese esto, el sacerdote antiguo entraba una sola vez al año, pero Cristo el Señor en esta hora está en la presencia del Padre, y eso es maravilloso, ¿cierto que sí? Porque resucitó y está en la presencia del Padre. Pero piense un poco más lo que dice la Escritura. No solamente que Él está en la presencia del Padre, sino que la Biblia nos enseña que a esta hora está haciendo algo maravilloso por ti y por mí. Él intercede por nosotros. ¡Wow! ¿Qué sumo sacerdote tenemos? Él tiene acceso inmediato a Dios en los cielos día y noche. Por favor, leamos Hebreos 7:25. Él dice que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Esto es maravilloso, pensar en el ministerio santo, en el ministerio intercesor de Cristo Jesús. ¿Sabe? Si nosotros nos acompañamos de un abogado para nuestros pleitos, y a ese le tenemos hasta qué pagar, ¿y cómo cobran? Bueno, yo nunca he tenido un pleito así, pero para ustedes que sí han tenido esos pleitos así, es difícil incluso contratar un abogado, ¿cierto que sí? Necesitamos ver qué fama tiene, necesitamos saber si es un abogado sabio, si es un abogado eficaz. Pero déjeme decirle que en el cielo tenemos a alguien que es más que un abogado. Él es santo y por tanto las cosas que Él hace delante de la presencia de Dios son santas. Y escuche esto, Él hace peticiones santas por usted y por mí. Oh, gloria a Dios. Entonces veamos que Él es el Hijo de Dios, nos dice aquí, nos ha dicho la palabra. O sea que Él no solo era un humano exaltado a una posición sacerdotal, Él no solo era un buen hombre, Él no era solamente un hombre con buena conducta. Jesús no solamente era un hombre con un poco de fe. Jesús era Dios, y como Dios se entregó a sí mismo para tener una oportunidad de rescatar a esta humanidad perdida, a esta humanidad, usted y yo, que hemos vivido de espaldas a Él. Y fíjese esto, Él quiso hacer de su voluntad, Él quiso venir de su voluntad, aún sabiendo que usted y yo lo traicionaríamos y pecaríamos contra Él día tras día. Wow. Él es el Hijo divino de Dios, quien creó los cielos y la tierra. Esto da un valor infinito a su sacrificio. Jesús no lleva como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que tenían que derramar sangre de animales sacrificados. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos sabían eso? Ok. Jesús no lleva la sangre de toros y cabras hacia el tabernáculo celestial. Ni siquiera lleva la sangre de un simple humano. No. ¿Sabe por qué no sirve la sangre de ningún humano? Porque nuestra sangre está manchada con el pecado. Él no lleva la sangre de ningún otro. Él no viene a representar a ningún otro. Él viene y se para frente al tabernáculo de Dios y se ofrece derramando su propia sangre. Ese es el Dios que tenemos. El que pagó por nuestros pecados, el que derrama su propia sangre, el que viene delante del Padre y levanta la mano cuando usted y yo somos acusados. Él dice: no, yo ya pagué con mi sangre por los pecados de él, de ella y de todos. Amén. Él lleva entonces su sangre preciosa, la sangre del Hijo de Dios. Y cuando Dios el Padre ve este sacrificio por mi pecado, Dios mismo dice: es suficiente.
Ya mi ira ha sido aplacada. Ahora ya mi ira no es solamente aplacada, mi ira ha sido reivindicada. Mi ira ahora ya no está más contra aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Amén. Ninguno que tiene la sangre de Cristo en sí tiene condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga gloria a Dios, porque usted y yo hoy hemos sido comprados a precio de sangre. Amén. Nuestros pecados han sido perdonados porque ha habido alguien que fue el sacerdote, pero él mismo fue el sacrificio, Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios dice: mi gloria ha sido exaltada. Por lo tanto, paso por alto ya los pecados. Ya no se quedaron los pecados amontonados allá atrás. Ya no se quedaron los pecados amontonados y ya habían sido puestos simbólicamente sobre los animales. Ahora los pecados son perdonados de verdad. Ya no hay ningún recuerdo de ellos. Y todo ha sido posible porque Él ha entregado a su Hijo amado, en quien, como Él dice claramente, en quien tengo complacencia. Era el único que le daba complacencia, porque usted y yo como hijos, aún ahora que hemos sido nacidos de nuevo, todavía no le damos complacencia a Dios. Porque usted y yo tenemos grandes necesidades, usted y yo tenemos muchas necesidades, pero algo más tenemos, y ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, Él está con Dios ahora sobre los cielos, en el lugar más santo del universo. Y Él es el mismísimo Hijo de Dios, quien presenta mi caso mediante su propia sangre. Nadie puede defenderte, mejor que Cristo Jesús. Porque Él se presenta al Padre con el pago por tu culpa, su propia sangre. No hay nada más valioso. ¿Lo podemos entender? Mira, los hombres pueden comprar a un juez. Pueden pagarle fortunas a un juez. Pueden pagarle mucho dinero para callar a los ofendidos. Los políticos hacen eso. Las estrellas del cine, los grandes cantantes hacen eso. Y algún hombre con un poco poder puede callar a otro, a veces con un poco de dinero o con amenazas. Y eso funciona aquí en la tierra. Pero en el cielo, frente a Dios Padre, lo único que funciona para ser justificados, para ser perdonados, es la sangre de Cristo Jesús. ¿Está usted seguro de que es lavado con la sangre de Cristo? ¿Ha entregado usted su vida a Cristo? Él es su Señor, su Salvador. ¿Entiende la necesidad de salvación que tiene? Algunos dicen: no importa. Algún día Dios va a perdonar a todos. ¿Así? Usted puede pensar eso. Si usted quiere, puede pensar eso y puede fabricarse un Dios a su medida, a su gusto o como usted lo quiera. Pero si ese no es el Dios de la Biblia, usted tendrá gravísimos problemas el día que esté delante del trono del Señor. Amén. Entonces, versículo 15. Jesús, leemos por favor 4:15. Aunque tentado nunca cedió, y por eso es compasivo. ¿Qué dice ahí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok. Aprendemos que a pesar de lo supremo que es nuestro sumo sacerdote, que está vivo para siempre en la presencia de Dios como el Hijo de Dios, sin embargo, aún prevalecen otras 3 verdades acerca de Él y las vamos a ver. Versículo 15 nos habla que Él fue tentado en todos los modos en que nosotros lo hemos sido. ¿Ok? Nunca cedió ni pecó. Y Él es por tanto compasivo con nosotros en nuestra debilidad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo, en todas las cosas, lo mismas que nosotros, pero sin pecado. ¿Sabe? Hay un hombre del cual he leído algunas cosas
ya hace algunos años y por quien tengo mucho respeto y algunas veces tomo nota de lo que él ha dicho. Y esta es la oportunidad para decir algo. Hace más o menos 50 años, alguien que se llama C.S. Lewis escuchó un rumor de que alguien decía que Jesús nunca pecó, entonces no sabe cómo es la tentación. Decían, él vivió una vida protegida y no pudo sentir cómo puede ser una tentación fuerte. Y esto fue lo que C.S. Lewis escribió en respuesta a esto que se decía. Mire lo que escribió este hombre. Escribió lo siguiente: existe la idea actual de que las personas buenas no saben qué es la tentación. Y déjeme decirle que eso es una mentira obvia. Solo los que tratan de resistir la tentación saben cuán fuerte es una tentación. ¿Cierto que sí? Un hombre que se rinde a la tentación después de 5 minutos, simplemente no sabe lo que es una tentación después de 1 hora. ¿Cómo puede hablar de tentación si en 5 minutos ya se venció? Es por esa razón que las personas malas, en cierto sentido, saben muy poco acerca de la maldad, porque ellos no la experimentan, solamente la viven, no la llevan en su ser, no la llevan a su corazón, no sienten dolor por hacer la maldad. Y uno se puede quedar aterrado al ver cosas como un adolescente en Estados Unidos que de pronto creció un poco resentido, luego fue al ejército y con 19 años lo trasladaron a una base, y en ese pueblo, en el primer pueblo donde estuvo, mató a un niño. Luego se trasladó a otro pueblo y comenzó a seguir matando, y tenía solamente 19 años. Y uno puede pensar, un chico de 19 años comienza a matar. Y le preguntaban, ¿qué sentías? Nada, simple y llanamente yo quería experimentar eso. O sea, nunca ese hombre pudo experimentar la tentación. Simple y llanamente la tentación llegó y él no hizo nada en contra, la vivió, ni siquiera lo pensó, según él lo disfrutó. Pero entonces, ¿cómo compararse con Cristo, que fue tentado en todo y en todo pudo resistir? ¿Cómo decir que Cristo, como no pecó, entonces no sabe cuál es la tentación? Eso es una tremenda mentira. Nosotros debemos vivir una vida completamente dispuesta a poner una barrera en contra de la tentación. Pero la única manera de saber qué es una tentación es cuando nosotros la vencemos. No solamente de oídas. Cualquiera puede decir que yo como cristiano entonces, no, el pastor nunca es tentado. Mentiras. Ustedes no saben las luchas que he tenido. Y no es cualquier lucha, y no quiero echarme flores por eso, de verdad, se lo digo con toda humildad. Hace unos pocos días no podía ni siquiera orar. Hace unos pocos días estaba estudiando y era estorbado, y estando de rodillas delante de Dios pude experimentar cosas muy fuertes. Pero ahí está entonces la ayuda de nuestro Dios, la ayuda de nuestro sumo sacerdote, quien ha dejado a su Santo Espíritu para que nos ayude en nuestra debilidad. Amén. Necesitamos entender qué es o quién es Jesús, el sumo sacerdote. Será una bendición para nuestra vida recordar y saber quién es Él. Amén. Entonces, Cristo, por ser el único hombre que nunca se dio a la tentación, es también el único hombre que conoce a plenitud la tentación, el único verdadero, el único realista. Jesús puede simpatizar con nosotros en nuestro dolor y en nuestra muerte, porque Él experimentó un dolor extremo y lo sufrió todo hasta la misma muerte. Él sí sabe hablar de dolor. Él sí conoce la tentación. Amén. Incluso Él puede simpatizar con nosotros o entendernos en cuanto a nuestra atracción por el pecado, porque Él fue tentado. ¿A qué fue tentado Jesús? A mentir para salvar su vida. Él no hubiera podido frente a Pilato dar una respuesta mentirosa y era libre, ¿cierto? Él fue tentado a eso. ¿Sabe una cosa? Jesús quedó huérfano de padre.
y tuvo que trabajar. ¿Sabían eso? Pero tal vez él no hubiera querido trabajar, hubiera podido robar algo. Fue tentado a desear cosas, a codiciar cosas. Por ejemplo, codiciar las cosas que tenía Zaqueo. Él fue tentado a deshonrar a sus padres cuando sus padres fueron más estrictos que otros. ¿Sabe que Jesús vivió una vida de cuidado de parte de José y María? Mientras José vivió, fue alguien muy estricto porque José sabía quién era Jesús. Y entonces él decía, aquí este es, entonces yo tengo que cuidarlo. Imagínese usted la responsabilidad que sentían José y María sabiendo quién era Jesús. Entonces, cuán estrictos eran con él. Él había podido rebelarse, deshonrar a sus padres y decir, ustedes saben que es que ustedes no están en nada. Yo voy a ir unos días estos allá donde van los demás. Y es muy fácil. Y pasa con nuestros hijos. ¿Qué dicen nuestros hijos? Yo quiero estar donde están los otros, papá. ¿Sí o no? No miren allá a los hijos, porque se sienten acusados. Pero, pues que se sientan acusados. Entonces, Jesús fue tentado a tomar venganza cuando fue acusado falsamente. Jesús fue tentado a la lujuria cuando María Magdalena viene hacia él, cuando la otra María viene a lavar sus pies y secarlos con su cabello. Jesús pudo sentirse tentado a la autocompasión cuando sus discípulos cayeron dormidos mientras él estaba orando. Wow, no, me dejaron solo, pobrecito de mí. Jesús no dijo eso. Imagínese que a usted le maten a su hermano o a su primo que usted tanto quiere. ¿Dónde está Dios? Lo primero que decimos nosotros. Pero Jesús en ningún momento se levantó contra el Señor cuando supo que por darle gusto a una bailarina sin vergüenza, que estaba aconsejada por su propia madre, un hombre decidió quitarle la cabeza a su primo Juan. Jesús no hizo nada en el sentido de no pecar. Jesús tampoco fue como nosotros. Mira, a Jesús lo acusaban de muchas cosas y él les hacía preguntas. ¿Recuerdan eso? Le respondía con preguntas. Y cuando estos hombres no sabían responderle, ¿qué hacía Jesús? Usted no sabe nada. Hablaba él así. ¿Se dan cuenta? El carácter de Cristo. ¿Se dan cuenta la grandeza de Él? ¿Se dan cuenta que Él no hizo ninguna de esas cosas? ¿Se dan cuenta que tenemos un sumo sacerdote que tiene cómo enseñarnos? ¿Y sabe por qué? Porque Jesús conoce la batalla. Él la peleó completa hasta el final. Él tiene que enseñarnos. Él tiene mucho para decirnos. Y en cada encuentro que tuvo con el enemigo, Él lo derrotó. Usted y yo tenemos un monstruo que derrotar cada día. El monstruo de nuestro ego que siempre nos lleva a cometer el pecado. Ya sea por lo que sea, por la más pequeña ofensa nos ponemos muy agresivos. Eso lo tenemos todos, ¿sí o no? ¿O cuántos aquí son ángeles? ¿Ok? Mi amado hermano, Él está más atento a lo que pasa en tu vida de lo que tú te imaginas. Él sabe y conoce de tus lágrimas a solas. Él conoce de todas tus tristezas. ¿Sabes una cosa? Los más grandes dolores de tu corazón no le son extraños a Él. Él conoce y sabe lo que tú estás pasando. Todo esto entonces nos habla de algo muy importante. Y la palabra del Señor luego nos dice que retengan por tanto su esperanza y acérquense a Dios. Todo esto nos lleva a la gran conclusión práctica y relevante en nuestra vida hoy, porque Él vive y está en la presencia de Dios con el sacrificio de la sangre del Hijo de Dios y lleno de compasión por su pueblo. Por eso hagamos dos cosas. La primera, en el versículo 14b, retengamos nuestra fe. Versículo 14. En la parte segunda dice que debemos retener nuestra fe. Y el versículo 16 dice que nos acerquemos con confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Es necesario tener fe. Y la fe simplemente es nuestra esperanza inconmovible
de que Dios es por nosotros y obrará para traernos hasta su reposo y gozo final. No olvidemos eso. Tal vez parece una frase suelta, pero por favor piense esto. Su fe debe estar depositada en que Él cumplirá su promesa. Él nos traerá hasta su gozo final, hasta su reposo final. Entonces también dice la palabra que debemos retenerla, y retenerla porque tenemos un gran sacerdote. Y esta es la primera gran conclusión. Aquí el escritor de Hebreos está dando poderosas razones, no solo por las cuales usted debería retener su fe, sino también por las cuales puede retener su fe. Dios es por usted. No solamente que debemos retenerla, sino por qué debemos retenerla. Debemos retener esta fe porque Dios está por nosotros. Usted tiene un gran sacerdote, mi amado hermano, y Él vive. Yo sé que ya lo he dicho varias veces, pero téngalo presente. Él está en la misma presencia de Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es compasivo, por lo tanto retenga su esperanza, retenga su fe. Pero en la práctica, ¿qué hace usted con su esperanza? Ese es el último punto que vamos a conocer del versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Vamos a ver qué hacemos con nuestra esperanza. Aquí la palabra se convierte en confianza. ¿Qué hacemos con esa esperanza? ¿Qué hacemos con esa confianza? Acerquémonos pues confiadamente. Si usted tiene una fe, acérquese a Dios confiadamente. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahora escuche cuidadosamente a medida que terminamos, porque esto es increíblemente importante. Cada uno de nosotros necesita ayuda. ¿Cuántos de ustedes necesitan ayuda? ¿O solo yo? No somos Dios, ¿cierto que no? Tenemos necesidades, tenemos debilidades, tenemos confusiones, tenemos limitaciones de todos los tipos. ¿Necesitamos ayuda? Definitivamente sí, pero cada uno de nosotros tiene algo más. ¿Qué tenemos más? Tenemos pecados. Tenemos necesidades, pero tenemos pecados. Y por ello en el fondo de nuestros corazones sabemos que no merecemos la ayuda que necesitamos. Y por eso a veces nos sentimos atrapados. ¿Por qué? Porque hemos pecado y eso nos trae de cabeza. Cuando hemos pecado nos sentimos mal. Y aunque sabemos que necesitamos ayuda, algunas veces sentimos que no merecemos esa ayuda. Yo necesito ayuda para vivir mi vida y para lidiar con la muerte y para afrontar la eternidad. Ayuda con mi familia, ayuda con mi esposa, con mis hijos, ayuda con mi trabajo, ayuda por mi soledad, ayuda con mi salud, ayuda con mis finanzas, ayuda en todo momento. Solo aquí hay un hermano que tiene ayuda, hermano, necesita ayuda. Vamos a ver qué nos aconsejan ellos, porque ellos no necesitan ayuda. Necesitamos ayuda, hermanos, pero no merezco la ayuda que necesito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo tratar tal vez de negarlo todo y ser un superhombre que no necesita ayuda alguna. Decir, pues yo me las arreglo solo. Podemos llegar a ser así de arrogantes y negar que necesitamos ayuda. Incluso algunos son tan autosuficientes que, basados en sus enseñanzas erróneas, estando enfermos dicen: no, yo no estoy enfermo. No es por nada, pero yo me declaro en victoria. Tiene una enfermedad terrible, yo no estoy enfermo. Eso solamente es arrogancia delante de Dios. ¿Por qué no reconocer que tenemos necesidades? Y no solamente físicas, sino espirituales, enfermedades del alma, dolores, tristezas que nos acongojan y que a veces hasta nos deprimen. ¿Alguno puede decir que sí? Ok. Algunos dicen: tengo problemas, pero no le voy a poner cuidado a eso. Yo soy un tipo o una mujer positiva. Y puede entregarse entonces a otras cosas, a la sensualidad. No, yo no le pongo cuidado que estoy enfermo, yo no le pongo cuidado que tengo problemas. Mejor
este fin de semana me voy de rumba y no le pongo cuidado a mis problemas. Y algunos piensan que eso es sabiduría. Y algunos creen que eso es vivir bien la vida. Y llegan a dar ejemplo. Mire, haga como yo, no le pongo cuidado a nada. Yo lo único que hago es ir para adelante. Está caminando en reversa y no se da cuenta. Entonces, podemos tal vez, o también podemos hacer otra cosa cuando vemos nuestras necesidades. ¿Y qué es? Podemos paralizarnos nosotros mismos. O podemos desesperarnos. O caer en la enfermedad de este siglo, la depresión. Pero Dios hace una declaración en cuanto a esto. Jesucristo se hizo sumo sacerdote para destruir esa falta de esperanza en nuestras vidas, esa falta de confianza en nuestras vidas. Y Él lo hace llenando todo con esperanzas para humillar a ese superhombre o a esa mujer y para rescatar a ese hombre desgraciado que a veces se ahoga y que no puedes a veces ni siquiera hablar de su problema. Hoy Dios trae esperanza nueva a nuestras vidas. Él nos dice que debemos mirar que tenemos un sumo sacerdote intercediendo en el cielo por usted y por mí. Amén. Sí, hermanos, todos necesitamos ayuda. Sí, ninguno de nosotros merece la ayuda que necesitamos. Pero vamos a decir no al desespero y al orgullo y a la lascivia. Miren lo que Dios dice, que como tenemos un gran sumo sacerdote, el trono de Dios es un trono de gracia. Esa es la última parte. Para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. ¿Qué significa eso? Permítame, lo aclaramos. Gracia para la ayuda, o sea, una ayuda inmerecida. Gracia para el oportuno socorro. Gracia para cuando tengo una dificultad. O sea que la ayuda que nosotros recibimos es inmerecida. Es cierto que no la merecemos, pero Él es Dios de toda misericordia. No la merecemos, pero Él es compasivo. No la merecemos, pero Él tiene el poder para cambiar nuestras vidas porque Él pagó por ellas. No la merecemos, pero Él hizo algo maravilloso. Él blanquea todos nuestros pecados y nos hace delante de Dios Padre personas útiles para su reino. Él quiere usar nuestras vidas. Por eso Él es el sumo sacerdote que limpia tu alma, que limpia tu corazón, tu mente, todo tu ser. Él lo hace para que tú y yo tengamos nueva esperanza. Y la esperanza es que el día que necesitemos ayuda, aunque es inmerecida, Él desde los cielos está clamando por ti y por mí. Y cuando tú y yo hemos pecado y viene el acusador, Él se levanta frente al Padre y dice: Padre, todo su pecado yo lo pagué en la cruz. Mira la sangre mía derramada sobre su vida. Ese es el Dios que tenemos. Ese es nuestro gran sumo sacerdocio. Para eso es que Jesús es sumo sacerdote, para ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras más grandes calamidades. Este es todo el mensaje del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios planificó un sumo sacerdote, un salvador, un redentor, un ayudador de gracia. Usted no está atrapado en esa mentira. Usted no puede estar atrapado en esa mentira de que, ¿y yo ahora quién me podrá ayudar? Algunos esperan que el chapulín salte por ahí. No, mis amados, necesitamos ayuda, es cierto. No merecemos la gracia, pero podemos tenerla. Usted puede tenerla ahora mismo y para siempre, si recibe y confía en ese sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, y se acerca confiadamente delante del trono de la gracia. Amén. Ya no más sangre de animales es necesaria. Ya no más sacrificios expiatorios. Ya no más incertidumbre. No tenemos por qué permitir la duda en nuestra vida. Si usted ha entregado a Cristo Jesús su vida, Él seguramente dará buena cuenta, buen recaudo. Él hará buen recaudo de lo que usted le ha depositado. Deposita en Cristo
en ese sumo sacerdote, deposite en él su vida hoy. Entregue toda carga. Cristo llevará nuestros pecados una vez y para siempre. Hay una seguridad maravillosa, insuperable, extraordinaria. Debe estar en su corazón esta verdad establecida como lo más grande que usted tiene. Cristo Jesús vive. Amén. Cristo Jesús vive y a la diestra del Padre intercede por usted. Tenga eso claro en su vida. Conózcalo como el gran sumo sacerdote. Hebreos 9, 11 al 12 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. ¿Y sabe qué hace con eso que lo obtuvo? No la entrega a usted y a mí. Ese es el Dios que tenemos, uno que nos da lo que tanto necesitamos, un pase, una entrada al lugar santísimo, al lugar donde nunca habíamos podido entrar, porque nosotros éramos enemigos de Dios, pero Cristo rompió el muro de separación. Ahora tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Cristo Jesús. Amén. Una ofrenda de paz es Cristo Jesús, paz entre el cielo y nosotros. Y no es una paz como la paz de los hombres, no es una paz temporal, es una paz eterna. Él ha comprado paz eterna para usted y para mí. Querido hermano, querida hermana, Dios nos extiende una invitación en Cristo en esta mañana y nos dice que nos acerquemos con confianza ante su trono para que alcancemos misericordia y gracia, favor inmerecido para Él, para cualquier momento o situación difícil. Dios nos hace una invitación al lugar santísimo. Está abierto. Es necesario que entremos. Permítame terminar con Hebreos 10, 19 al 23. Dice así: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto quiere decir con la palabra. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Él es fiel quien lo prometió. Es usted y yo, o somos usted y yo, que tenemos que dar pasos de fe y de confianza de que tenemos un Salvador, un sumo sacerdote que no es indiferente a nuestras necesidades, porque Él mismo fue tentado en todo de la misma manera que usted y yo. ¿No le consuela eso? ¿No le anima a usted eso? Yo no sé usted qué puede sentir, pero a mí entonces, mis amados hermanos, esto solamente alivia mi corazón, me anima a saber de que hay alguien en el cielo intercediendo por mí. Estaríamos muy contentos si supiéramos que hay alguien en el banco intercediendo por nosotros. Estaríamos muy contentos si de pronto fuéramos amigos de un gran amigo del rey de este país. Estaríamos muy contentos si de pronto tuviéramos un amigo en Escatever que tal vez nos quitara un poco de los impuestos. Eso nos daría mucha alegría y hasta se lo contaríamos a mucha gente. No, me los imagino. Uy, no sabe la que tengo, no me van a cobrar impuestos. ¿Cuántos harían eso? Lo divulgarían, serían muy felices por eso. Pero es tiempo de despertar, porque no solamente son impuestos terrenales, mi amado hermano. No le van a cobrar por sus pecados, pero hay alguien bueno, porque hay alguien maravilloso, generoso y santo que pagó ya por sus pecados. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos quieren entregar toda carga? ¿Qué les detiene para ir hoy delante del Señor? ¿Qué detiene nuestra vida para confiar en Él? ¿Qué es lo que necesitas que pase para que confíes en ti? ¿Sabe?
Algunas veces, y esto lo digo con, con- con mucho temor y temblor, pero algunas veces muchos necesitan que haya una desgracia en sus vidas para darse cuenta que no son tan valientes como dicen ser. A mí me causa mucha risa los ateos, sobre todo cuando uno va en un avión y comienza a vibrar. Ahí se les acaba lo ateo. Ahí sí comienzan a pensar, ay Dios mío, ¿dónde estás? A veces necesitamos eso, que la casa sea estremecida, que haya un terremoto en nuestra vida para poder alzar los ojos y ver. Y yo le invito a que usted vea hoy, por la fe, al gran sumo sacerdote, a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos ponemos en pie y oramos.